Libro de Génesis capítulo 44. Nosotros vamos a seguir con la serie José, que la llevamos desde el principio del año. Y ahora vamos al capítulo 44. Y voy a leer. Dice así la palabra del Señor, el 44:1 de Génesis. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de esos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por el que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos les respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar la casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en que fuere hallada la copa, que mueran, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual costal suyo, y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín, que era el menor. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Oremos, hermanos. Cierra tus ojos. Padre, hemos leído tu palabra. Y tu palabra, Señor, es poder. Tu palabra, Señor, es fiel. Tu palabra es, Señor, para nosotros dirección. Señor, es la guía. Es, Señor, para nosotros restauración. Es palabra de salvación, Señor. Y es, Señor, la hemos leído y queremos clamar al Espíritu Santo que ministre a lo más profundo del corazón, del alma y del espíritu de cada uno de nosotros que aquí estamos. Y Señor, te lo presentamos, y sea todo según tu voluntad y para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hago un breve resumen sobre la vida de José para que lleguemos a este punto. En realidad, José era uno de los hermanos menores de la familia de Jacob, y cuando era muy joven, Dios le dio sueños. Él contó esos sueños a sus hermanos, y sus hermanos, por envidia y celos de él, lo cogieron y lo vendieron como esclavo, y fue a parar como esclavo en la tierra de Egipto. Allí pasó por la casa de Potifar, fue acusado falsamente, fue llevado a la cárcel. En la cárcel se comportó con excelencia. Allí ayudó al copero y al panadero del rey, pero los dos se olvidaron de él. Pero cuando vino el momento en que Faraón tuvo un sueño, entonces José fue llevado a la presencia del Faraón y reveló el sueño del rey. Y una vez revelado el sueño del rey, fue dado a José la posición de autoridad más alta en el reino de Egipto después del Faraón. Y es esta la situación. Entonces vino lo que Dios dijo que iba a pasar, que iban a venir las vacas flacas y la necesidad y el poco alimento. Y aquí es cuando los hermanos de José vienen a Egipto por segunda vez a comprar alimento justamente de José. Ellos ya habían estado con José, no lo reconocen, por supuesto, ¿no?
vuelven a la tierra de Canaán y vuelven ahora una segunda vez con Benjamín, el hijo menor, con el cual tiene una discusión con el padre Jacob, porque el padre Jacob no quería que Benjamín viniera. Pero José fue muy claro: si no venís aquí con el hijo menor, no vengáis. Entonces ellos convencieron al padre, trajeron a Benjamín, y ahora ocurre esta situación. Entonces, una vez más, los hermanos de José vienen a comprar alimento, lo compran, lo pagan. José vuelve a proceder de la misma manera, pone en su costado el dinero, y yo creo que José es quien paga el alimento hacia el faraón, devuelve el dinero de ellos, pero por segunda vez vuelve a usar de una estrategia, de un estratagema, de una artimaña, y mete su copa personal justamente en el costado de Benjamín. Y nosotros podemos pensar que debido al hecho de que ahora José tiene una posición de autoridad, es un hombre poderoso, puede hacer lo que le dé la gana, tiene deseo de vengarse de sus hermanos por lo que hicieron con él. Pero la venganza no viene de Dios. Y si nosotros vamos a seguir leyendo los textos anteriores y posteriores, vemos que todo el tiempo Dios estuvo con José y estuvo trabajando el corazón y el carácter de José para este momento. Y la Biblia nos va a decir sobre la venganza lo siguiente. En Romanos 12:19 va a decir: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Entonces, Deuteronomio 32:35 también va a decir, y es a este texto que se refiere justamente Pablo cuando escribe a Romanos: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Entonces, una de las cosas que debemos de tener presente en nuestra vida como hijos de Dios es la siguiente: la venganza no pertenece a los seres humanos, porque la venganza es la retribución de mal por mal, y la Biblia dice que debemos retribuir el mal con el bien. ¿Por qué Dios reivindica que sea Él el que haga justicia? Porque la justicia de Dios siempre es perfecta y va acompañada de misericordia. La justicia de los hombres casi nunca va acompañada de misericordia, pero la de Dios sí. Entonces, entendiendo eso, podemos preguntarnos por qué José una y otra vez hace cosas con los hermanos para ponerlos en esa situación difícil que puede darnos a entender de que es una venganza, pero no lo es. Si Dios estaba trabajando con él y Dios no aprueba la venganza, no puede ser que él estaba haciendo eso por vengarse. Pero entonces tenemos que hacernos una pregunta, porque a la palabra de Dios hay que hacerle preguntas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces dile al que está a tu lado: hay que hacer preguntas a la palabra de Dios. Ese es uno de los principios de la hermenéutica. Qué palabra bonita, ¿no, pastor? ¿Qué significa? Significa la interpretación de la palabra. Es decir, para interpretar la palabra debemos de hacer preguntas a la palabra, pero teniendo presente lo siguiente: que la palabra siempre explica la palabra. La palabra de Dios no necesita nada externo para explicar sus fundamentos y principios. Entonces, si es así, ¿por qué está haciendo eso José con los hermanos? ¿Por qué? Tengamos presente lo siguiente: esos señores le han vendido como esclavo para que muriera donde fuera, siendo sangre de su sangre. Significa que José, aunque fue tratado por Dios, no se fiaba de ellos.
¿Te fiarías de alguien que te ha vendido como esclavo? ¿Te fiarías? Yo no, aunque fuera mi hermano. Siempre tendría un pie atrás. José, Dios está trabajando en su vida, pero no es perfecta, es un ser humano como tú y como yo, lleno de fallos y debilidades. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está probando a sus hermanos, a ver si lo que hay en el corazón de ellos es lo mismo que había cuando le vendieron, o si el tiempo, o con el tiempo, el mismo Dios que trabajó con José, también estaba trabajando con ellos. Porque hay algo, hermano, que nosotros debemos de entender. Cuando tenemos un problema con otra persona, nosotros pensamos que como nosotros tenemos la razón, Dios solo está trabajando de nuestra parte y está en contra del otro. Quiero decirte que esto no es así. Muchas veces uno puede tener la razón, pero Dios siempre está trabajando con uno y con otro, contigo y conmigo, porque Dios en realidad lo que quiere es salvar a todos, pero nosotros sabemos que la salvación es una decisión personal e intransferible. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que sobre tu salvación la decisión la tomarás tú y sobre la mía la tomaré yo. Es decir, si recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y recibimos a la palabra de Dios como guía y base y fundamento para nuestra vida y caminamos con Él cada día, entonces viviremos según lo que dice el Señor y no según lo que dice mi voluntad. Entonces Dios siempre está obrando. Aun cuando tú no veas, aun cuando yo no vea, Dios siempre está obrando. Claro que es difícil en las relaciones interpersonales, es decir, cuando hay problemas entre personas, a veces el tiempo, ¿no? Con el tiempo es que se van a restaurar las cosas. Y las relaciones interpersonales tardan un tiempo en ser construidas, pero tarda mucho más tiempo en ser reconstruidas. Es más difícil reformar que construir desde cero, ¿verdad? Por eso la Biblia nos dice que nosotros tenemos que nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Es decir, Dios no va a reformar, a mejorar, no, Él quiere hacer de cero, quiere coger tu vida y mi vida desde cero y hacer algo nuevo. Y eso solo es posible en Jesucristo. Entonces, para que nosotros entendamos qué es lo que Dios está haciendo, nosotros ahora tenemos que seguir con el texto y ver qué es lo que va a pasar. Los hermanos, al ser interpelados por el mayordomo, vuelven a la ciudad, a la presencia de José, se humillan y entonces ocurre lo siguiente, en el versículo 14 del capítulo 44. Vino Judá, uno de los hermanos, con sus hermanos a la casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar, ¿no? O profetizar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos, y aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. José entonces dice lo siguiente: el que tenía la copa se queda como mi esclavo. Vosotros podéis volver. Pero los hermanos se habían comprometido de que no volverían a su padre sin Benjamín. ¿Qué hacen ahora? Hay predicadores en la guardería y también levitas. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor.
y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a su siervo diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió. Están hablando de José. Está hablando Judá del mismo José que está a su lado. Y él solo quedó de los hijos de su padre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, tráemelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más a mi rostro. Aconteció pues que cuando llegaron a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano no va con nosotros. Iremos porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio la luz mi mujer y el uno salió de mi presencia. Y pienso, y es cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si toméis, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la de él, sucederá que cuando no ve el joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tú en lugar del joven por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevirá a mi padre. Perdona leer todo el texto, pero es que es necesario. Es decir, en este momento, Judá, uno de los hermanos, está poniendo su propia vida en el lugar de la vida del joven. Es decir, José puede percibir que sus hermanos ahora no están vendiendo otros hermanos como esclavos, sino que Dios también había trabajado con ellos y ahora ellos, debido a toda la situación y todo lo que ellos habían vivido, porque si nosotros leemos el texto de la palabra, vamos a ver que ellos mismos pasaron los años sufriendo por lo que habían hecho a José. Es decir, de la misma manera que Jesús dio su vida por ti y por mí, Judá ofrece su vida en el lugar de Benjamín. Y entonces, lo que ocurre es que José ve que Judá está dispuesto a hacer algo en favor de su hermano. Y eso es una señal de amor y de renuncia. Si nosotros queremos seguir a Cristo y no practicar el amor y la renuncia, no podemos seguir a Jesús. Porque seguir a Jesús significa vivir el amor del Padre en nuestras vidas y vivir una renuncia diaria en favor de la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios, muchas veces voy a tener que poner mi voluntad a un lado. Y aquí es cuando empieza el mover del Espíritu Santo de Dios o el mover de Dios en el corazón de José. ¿Por qué? Y entro ahora entonces en el capítulo 45. Es decir, cuando José ve que sus hermanos están dispuestos a hacerse esclavos suyos para que Benjamín pudiera volver a su padre, ellos se están ofreciendo por la voz de Judá en el lugar del menor, del más joven, del más pequeño. Y José, como ya venía meses con este proceso,
ya no aguantó más. Y dice lo siguiente: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Puedes por un momento imaginar la cara de los hermanos cuando José se manifiesta y dice: yo soy José? Es decir, yo soy el José que vosotros habéis vendido a los egipcios. Yo soy José a quien vosotros habéis entregado a la muerte. Yo soy José a quien vosotros habéis maltratado, menospreciado. Yo soy el José por el cual vosotros venís sufriendo años. Yo soy este José. Yo, si fuera hermano de José en este momento, estaría ahí, ¿no?, pillado. Gracias. Pero lo más importante de toda esa situación, y el cual me ministraba el Espíritu Santo del Señor, es que José ya no podía soportar más esa situación. Una persona que verdaderamente tiene el corazón tratado por Dios, lo que desea, ¿qué es lo que desea? ¿Desea la venganza? ¿Qué desea una persona que es tratada por el amor de Dios y por el mismo Espíritu Santo de Dios? Desea perdonar y ser perdonada. José lo que quería era restauración junto a su familia, junto a sus hermanos. Pero no fue para José un proceso fácil, ni sencillo, ni agradable. Pero a este punto, lo que él quería era perdonar y ser perdonado. Nosotros ya hemos hablado muchas veces aquí sobre la necesidad de que como creyentes debemos de vivir el perdón cada día, sea para perdonar o sea para ser perdonado, o incluso perdonarse a uno mismo. Para que haya restauración de verdad, uno tiene que dejar atrás la etapa pasada, la etapa antigua. Porque José podía en este momento, delante de sus hermanos, echar en cara de ellos lo que ellos habían hecho con él. ¿Lo hizo? Pues no. Simplemente dejó atrás el pasado y estaba dispuesto y animado y fortalecido por Dios para vivir una nueva etapa. Ya está de rencor, ya está de amargura, ya está de sufrimiento, ya está de dolor, ya está de separación, ya está de distancia, de tristeza, ya está. Decido vivir una nueva etapa con mis hermanos y con mi familia. Dejo atrás la etapa pasada y decido perdonar. Para vivir lo nuevo de Dios, hay que dejar atrás las etapas que vivimos. Hermanos, yo siempre repito eso. Quien me conoce ya ha escuchado yo decir eso varias veces. Nuestra vida está hecha de etapas. Ahora mismo estamos viviendo una etapa. Dentro de un tiempo puede que Dios cambie esta etapa en otra etapa. No lo sabemos. Nuestra vida está en las manos de Dios. Si verdaderamente hemos entregado nuestra vida a las manos del Señor, entonces descansamos y confiamos en el control que tiene Dios sobre nuestras vidas. Cuando descansamos, disfrutamos de la paz que leyó la pastora aquí al principio de Filipenses 4, 6 y 7. La paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. No significa que no hay lucha, que no hay dificultad,
No, significa que mi confianza en el Señor me hace descansar. Y descansar en Él. También es verdad que para que ocurra restauración en nuestra vida, sea en lo que sea, tiene que haber un cambio de actitud y una transformación. Si hay cambio de actitud, si hay deseo de transformación, si hay deseo de dejar atrás lo que quedó, entonces significa que Dios puede obrar en nosotros, puede obrar en nuestros corazones, puede obrar en nuestras vidas, puede restaurar lo que se haya perdido, porque para Dios todo es posible. ¿Sabe dónde están las limitaciones? Muchas veces en nuestras vidas no está en el poder de Dios. Están en nosotros mismos y en nuestras decisiones. Si nosotros tomamos la firme decisión de permitir que Dios obre, restaure, reedifique, fortalezca, renueve, Dios siempre está dispuesto a hacerlo. Entendamos una cosa, hermanos, y ya voy concluyendo. Dios usa muchas situaciones en nuestras vidas y a lo largo del tiempo para que aprendamos y entendamos que Él es quien tiene el control. No lo tienes tú, no lo tengo yo, no lo tiene nada. El único que tiene verdaderamente el control es Dios. Y cuando entendemos eso y descansamos y confiamos en el Señor, entendemos el versículo de Romanos 8:28, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Puede que la situación que tú estés viviendo ahora mismo no sea agradable, pero la Biblia dice que todas ellas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Creemos a veces que Dios va a obrar en nuestras vidas solo en las cosas y las situaciones que nos gustan. Pero quiero decirte que no es así. A veces, y muchas veces, Dios va a obrar en tu vida y en mi vida en situaciones desagradables. Pero si descansamos y confiamos en Él y entendemos que Él tiene el control, entonces sabemos que todo viene a bien. Te invito a que te pongas de pie.